Desarrollo de proyecto de Derecho Litigante. Universidad Tecmilenio. Carrera Licenciatura en Derecho. Alumno David Josafat Cabrera González. Catedrático Licenciado Andy Christopher Alcántar López. Anécdotas y aprendizajes logrados durante el proyecto. El proyecto que se realizó por medio del curso fue la demanda de divorcio unilateral, guardia y custodia y pensión alimenticia entre la parte actora Ángela Vargas Morales y el demandado Gustavo Ramírez Olmos. Para el desarrollo del presente proyecto se tomaron en cuenta los siguientes puntos. 1. Elaboración de la guía para la solución del conflicto. Esta elaboración de la guía para la solución del conflicto comprendió desde el análisis del caso propuesto para atender las necesidades de la víctima. Este primer acercamiento permitió obtener información importante que permitiera el rumbo a seguir para la solución del conflicto. Número 2. Elaboración de la demanda como propuesta a la solución del conflicto. Posteriormente se elaboró la demanda, la cual permitió obtener la solución del conflicto planteado. Esta demanda consideraba la situación de la víctima y permitió abordar el conflicto de tal forma que los derechos de la víctima y sus menores hijos quedaran protegidos por la ley. Número 3. Presentación de la propuesta al asesor jurídico licenciado Manuel García Esquivel. Con la presentación de la propuesta de demanda, se permitió atender la situación de violencia intrafamiliar mediante el divorcio solicitado al juzgado, la separación del vínculo matrimonial entre las partes contendientes, así como la solicitud de la guardia y custodia de los menores hijos producto del matrimonio, para que posteriormente se hiciera la solicitud y el aseguramiento de una pensión alimenticia a favor de la parte actora en representación de los menores hijos. El número 4 fue el análisis de la propuesta, planteamiento y revisión y correcciones. Durante el desarrollo del proyecto fue de gran importancia y ayuda el apoyo emitido por el asesor jurídico, quien nos permitió realizar un análisis de la propuesta de la demanda, los requisitos y el alcance legal que se obtendría con su implementación, lo cual permitió conocer a fondo la manera en cómo abordar este tipo de conflictos que se originan en un matrimonio que sufre de violencia intrafamiliar. Fortalezas propias detectadas como litigante y negociador. Para el desarrollo del curso es importante emplear los conocimientos adquiridos dentro de la certificación del curso de Derecho Litigante, por lo cual el tema se debió abordar tomando en cuenta todos los elementos necesarios para la solución del conflicto. El primer punto es la escucha activa y la formulación de preguntas como habilidades del abogado litigante. El segundo punto es el proceso de la entrevista con el cliente. El tercer punto es el diagnóstico, estudio del caso y formulación de una estrategia para la solución del conflicto. Como cuarto punto podemos considerar los métodos alternos para la solución del conflicto. La escucha activa y la formulación de preguntas entre el cliente y el abogado son una serie de técnicas que permiten obtener información importante para el análisis del caso, lo cual es una habilidad que todo abogado debe considerar, ya que genera una enorme confianza en los clientes al momento de entrevistarse con ellos. El proceso de la entrevista entre el cliente y el abogado comienza con una breve presentación entre las partes, el planteamiento del conflicto, la elaboración de preguntas que permitan obtener información primordial sobre el caso planteado, para posteriormente elaborar un análisis minucioso del caso que nuestro cliente plantea y obtener la conclusión o estrategia a seguir para la solución del conflicto. En algunas situaciones se consideran los métodos alternos a las soluciones del conflicto, siempre y cuando se garantice la reparación de los daños ocasionados. Debido a la magnitud del problema de la señora Ángela Vargas Morales, se optó por presentar la demanda de divorcio, guardia y custodia y pensión alimenticia ante el juez, con la finalidad de proteger los derechos de la víctima y sus menores hijos, ya que el ambiente familiar en el que se desenvolvían no era el apropiado para su sano esparcimiento. Áreas de oportunidad detectadas durante el desarrollo del proyecto. Es importante señalar que se debe considerar un replanteamiento de los siguientes puntos. 1. La formulación de preguntas durante la escucha activa. Este proceso se da de la siguiente forma. Consiste en preguntar, escuchar, comprender y reconocer la situación que nuestro cliente plantea para reflexionar sobre una posible solución al conflicto. 2. El análisis y la conclusión del problema planteado y su posible solución en atención a las necesidades de los clientes. 3. La posibilidad de llegar a una solución mediante el uso de medios alternos para las soluciones del conflicto. De las áreas de oportunidad detectadas debemos conocer más a fondo el cómo elaborar de manera apropiada las preguntas durante la escucha activa. Estas preguntas deberán cumplir una tarea específica dentro del análisis.
y su finalidad es obtener todos los detalles del caso planteado que permitan un mejor análisis para la solución del conflicto. Para el análisis y la conclusión del problema planteado, es importante conocer las leyes y procedimientos aplicables que permitan, mediante su implementación, una forma apropiada para abordar los conflictos al momento de asistir a nuestros futuros clientes, ya que desconocer de las normas aplicables y procedimientos a seguir garantizarían un fracaso al momento de presentar nuestra demanda al juez. Gracias a nuestro asesor jurídico, logramos obtener un mejor aprovechamiento de los recursos legales y el alcance que tendrían las normas aplicables, por lo que al momento de elaborar nuestra propuesta de demanda, se invocaron los preceptos legales acordes a la situación planteada por nuestro cliente, la señora Ángela Vargas Morales. Debemos conocer a fondo la situación planteada por nuestros futuros clientes. Ofrecer una solución alterna para la solución de conflictos permitirá obtener una reparación de posibles daños de manera expresa, sin necesidad de llevar a cabo un procedimiento, pero siempre y en todo momento se debe analizar cuándo es necesario utilizar esta herramienta y cuándo no. Estrategia para desarrollar el proyecto. Atendiendo a las necesidades de la señora Ángela Vargas Morales y debido a la violencia intrafamiliar en el que se encontraba su matrimonio, se optó por la demanda de divorcio unilateral. ¿Por qué se decidió actuar mediante esta estrategia? Debido a los problemas físicos y psicológicos y emocionales que sufría la víctima, además del deseo de proteger a sus hijos y a sí misma de los maltratos que ejerció en su contra el señor Gustavo Ramírez Olmos. Los problemas que ha generado el alcoholismo del señor Gustavo Ramírez Olmos, lo cual ocasionó problemas en su matrimonio, debido a sus constantes recaídas en el vicio. El deseo de la señora Ángela Vargas Morales de no continuar con un ambiente familiar hostil, ya que constantemente era víctima de agresiones físicas por parte del señor Gustavo Ramírez Olmos. La protección de los intereses de los menores, la pensión alimenticia, convivencias supervisadas y la integridad física de la víctima. Sin duda alguna, sé que esta situación se debió de abordar de esta manera, ya que con esta demanda y debido a que vivimos en tiempos difíciles en nuestro país, la violencia de género que sufre una gran parte de las mujeres día a día va en aumento, por lo cual debemos erradicar este tipo de violencia que se da en ambientes familiares. Tal situación dio origen a nuestra propuesta para la solución del conflicto. En ella se abordaron puntos importantes como el resguardo y la protección de la señora Ángela Vargas Morales, así también la de los menores hijos, la guardia y custodia y lo que sin duda permitirá proteger los intereses de los menores, así como la pensión alimenticia solicitada, que garantizará a los hijos el aseguramiento al acceso a alimentos, vestido, calzado, medicinas, lo cual es de primera necesidad. Actividades realizadas para el desarrollo del proyecto. Para atender las necesidades de la señora Ángela Vargas Morales, se realizaron una serie de encuentros y entrevistas entre la víctima y el abogado defensor con la finalidad de conocer la situación en la que se encontraba la víctima dentro de su matrimonio, elaborar un análisis del caso planteado por parte de la señora Ángela Vargas Morales, para que posteriormente se pudiera definir la estrategia a seguir en atención a las necesidades de la víctima, referente al divorcio, guardia y custodia y pensión alimenticia. Presentar la propuesta de la solución del conflicto al asesor jurídico, licenciado Manuel García Esquivel. Esto se llevó mediante una serie de reuniones en donde se realizó el planteamiento de la solución del conflicto para llevar a cabo una revisión minuciosa de los puntos que se abordaron en la demanda y recibir con total optimismo las propuestas emitidas por parte del asesor jurídico, lo que permitió abordar puntos de gran interés que debían de integrarse dentro de la demanda. Posteriormente se llevó a cabo la elaboración de la demanda, se integraron las pruebas para su presentación en el Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ixmiquilpan, Hidalgo. Conclusión y evidencia. Considerar cada uno de los aspectos planteados dentro de la guía para la solución del conflicto permitió conocer, comprender, entender y analizar la problemática planteada por parte de la señora Ángela Vargas Morales. Elaborar una estrategia apropiada que atendiera las necesidades de la víctima. Revisar que la propuesta cumpliera con los requisitos legales y apegada al derecho. Trabajar con un asesor jurídico, lo que permitió considerar puntos importantes dentro del planteamiento para la solución del conflicto.
El curso para la certificación de derecho litigante nos permite obtener las herramientas necesarias al momento de representar a nuestros futuros clientes, por lo que es importante conocer cada uno de los aspectos que componen esta certificación referente al proceso civil, penal, laboral y mercantil, lo que sin duda permite obtener nuevas perspectivas de cómo trabajar en cada uno de los procesos vistos.